Hola, es un gusto recibirlos en un programa más de Voces Fundadoras. Y el día de hoy es un gusto que nos acompañe la doctora Margarita Elizondo Gasperín. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es un placer y un honor que podamos estar platicando sobre toda la trayectoria electoral que tuvo. Pero me gustaría antes pedirle si por favor se puede presentar ante la audiencia. Claro que sí, gracias. Para mí es un privilegio charlar y venir a platicar sobre cuestiones electorales. Y yo soy Margarita Elizondo Gasperín, soy abogada egresada de mi querida alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuve el doctorado. Y incursioné, mi vida ha sido el Tribunal Electoral, 25 años. Fui consejera del Instituto Federal Electoral en su momento, 5 años más. Ahora soy consultora internacional en materia electoral y tengo mi despacho que no se dedica a las cuestiones electorales, 100%, pero me mantengo ocupada y soy maestra universitaria, así es que esa es mi trayectoria. Muchísimas gracias, doctora. Y quisiera preguntarle, ¿en qué momento se involucró en la materia electoral? Bueno, pues pensemos 1987, si no mal recuerdo, julio. Okay. Me incorporé al Tribunal Electoral, en ese entonces llamado Contencioso Electoral. Estamos hablando de una época interesante porque el Tribunal de lo Contencioso Electoral nos pagaba la Secretaría de Gobernación. Todavía yo soy guardapalitos, todavía conservo el talón de pago y trae el sello de aquel entonces de la Secretaría de Gobernación. Los 3 ceros que le quitaron al peso, ¿verdad? Todavía los traía, entonces, yo ver aquellas quincenas. No, bueno. Y ahora estando fuera, pues ya no se ven, ¿no? pero sí, así yo me incorporé en 1987. Era un tribunal naciente en una época donde los magistrados todos fueron nombrados siendo académicos, y por eso entré yo. Los magistrados venían de la universidad, casi todos. Está Acosta Romero, que era el director de la Facultad de Derecho, mi queridísimo maestro, admirado maestro, don Edmundo Alias Musi. Estaba Carrancay Rivas, estaba Krieger, si no mal recuerdo, también estaba Ogesto Martínez Porcayo y estaba, si no mal recuerdo, don José Luis de la Pesa. También fue magistrada. Todos académicos en su momento. Yo me incorporo formando parte en ese entonces de la ponencia del magistrado supernumerario, el maestro Elias Musi. Okay. Estábamos, y yo como su secretaria de estudio y cuenta. ¿Qué estaba pasando en el país en ese momento? En la época de los 80s, pues tenemos, si no mal recuerdo, un único candidato presidencial. Las elecciones estaban organizadas por la Secretaría de Gobernación. Recuerdo muy bien que la organización de la elección la hacía la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y obviamente el Tribunal Electoral en ese entonces no podía anular una elección. De hecho, no podía declarar la nulidad de una elección en el contencioso electoral. Siempre he dicho que es como la caricatura animada, las películas animadas de el gato silvestre y el violín, ¿no? ¡Oh, he visto un lindo gatito! Bueno, pues así hacíamos en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Oh, me parece que aquí hay una nulidad de elección, pero no decíamos nulidad de elección. Se han cometido unas irregularidades, ¿no? Hemos visto aquí las fauces de un pequeño lobo, pero no lo podíamos declarar. Entonces, ¿qué sucedía? Mandábamos los expedientes al colegio electoral, el colegio electoral de la Cámara de Diputados era quien calificaba la elección, y pues eran todos los diputados y era una calificación eminentemente política. Entonces,
Era un México que estaba despertando, más bien dicho, se encendieron los focos de alerta a nivel internacional de que un país en democracia, con elecciones, no podía permitir un solo partido hegemónico donde la oposición no era tomada en cuenta, no tenía representación en el Congreso, y la cereza que vino a colmar todo esto pues fue el candidato único, ¿no? Entonces se crea el Tribunal de lo Contencioso como un esquema de ir judicializando poco a poco la política. Yo ahora, como catedrática en el posgrado de Derecho de la UNAM, doy la clase de técnicas legislativas. Entonces, esa clase me ha permitido ver en la historia, en la línea del tiempo, cómo el legislador racional, no impone de la noche a la mañana las cosas, porque rompería el Estado y podría alterar las fuerzas. Es un legislador racional que va poco a poco. Yo le digo a mis alumnos, es mi teoría del sapo. Quieren guisar un sapo, una anca de rana, una anca de sapo, no lo metan a un balde de agua caliente porque brinca automáticamente para defenderse y para vivir. No. Póngalo en el balde de agua fría, váyale subiendo el tono y empieza a hervir y se guisa el sapo. Así es lo que veo el legislador. El legislador va paulatinamente. Entonces, ¿qué hizo? Crea un tribunal de lo contencioso, nos pagaba gobernación, no podíamos declarar la nulidad, y le va subiendo el volumen. ¿Por qué? Porque no podíamos judicializar la política de la noche a la mañana. Claro. Pues estaba en manos de los políticos. Entonces, ¿cómo logró eso el legislador? De esta manera, en el transcurso del tiempo. Fueron muchos años, estoy hablando de 30 y tantos años, pero con pasos firmes que permitieron consolidar una transición, un paso de la política hacia las cuestiones judiciales sin alterar ni hubiera revuelta social, ni mucho menos. Entonces, me tocó vivir eso. Eso es el México que afortunadamente quedó atrás y yo lo veo que se ha consolidado con instituciones muy fuertes. Muy bien. ¿Y qué le tocó vivir y cómo considera que fue parte de la construcción de la democracia? Bueno, pues hablar de 25 años como integrante de un tribunal electoral, hacer carrera interna, desde secretaria de Estudio y Cuenta hasta la magistratura federal, pues hubo muchas cosas. Por ejemplo, como secretaria de Estudio y Cuenta y como parte de mi familia muy querida, yo siempre he dicho, pues en mi examen de grado se me ocurrió decir que el tribunal electoral era mi segunda alma mater y me corrigió el presidente jurado, don Cipriano Gómez Lara, y me dijo, a ver, alma mater solamente hay una, es la UNAM. Y el tribunal electoral para ustedes era una tía muy querida y hasta ahí. Entonces mi tía muy querida, que ha pasado por todo esto, me ha permitido primero haber proyectado o estar de cerca en el expediente que le dio el registro al Partido Verde Ecologista. Estar de cerca en el expediente, me tocó instruir como juez federal electoral, instruir nunca se me olvida el número, el RAP 500, era de Samuel del Villar, era representante del PRD, donde impugnaron por primera vez el listado nominal. Okay. Después, también en el tribunal, me permitió ser nombrada como magistrada. Bueno, antes de eso, como coordinadora de jurisprudencia, echar a andar la coordinación de jurisprudencia a nivel nacional y la de estadística. Recuerdo que en ese entonces, era en la época de los 90s, estoy hablando en donde el jus de la Corte era muy costoso. En ese entonces costaba 20,000 pesos el jus, y solamente los grandes despachos tenían acceso al jus, que es el que compila la jurisprudencia.
Y como nosotros teníamos que compilar la jurisprudencia electoral para darla a conocer, porque se hizo obligatoria a las autoridades electorales locales, pues en ese entonces no había correo electrónico, no había, entonces era ir, conocerlas, saber, y empezaba ya a ver esas telecomunicaciones apenas muy incipientes. De hecho, me tocó ver que las primeras notificaciones a distancia fue por fax. Nosotros regulamos internamente el fax en el reglamento interior porque no estaba la notificación por fax en la ley. Bueno, pues la ley apenas unos cuantos artículos. Y bueno, pues eso es en el tribunal y ser la primera mujer magistrada en la 5ª circunscripción. Y en el IFE, en ese entonces, Instituto Federal Electoral, que es el antecedente del Nacional, también única mujer en su momento, todos ellos grandes profesionistas, profesionales, pero inclusive la herradura de la democracia está constituida, como todos sabemos, por representantes partidistas, por legisladores, diputados, senadores y por consejeros ciudadanos. A mí me tocó que me nombraran consejera ciudadana, única mujer, y yo ya traía 25 años de experiencia judicial. Entonces, entrar a un ambiente que ahora es organismo autónomo, constitucional autónomo, pero no deja de tener un enorme ingrediente político por quienes se sientan en la herradura de la democracia. Entonces, es otro lenguaje. El lenguaje judicial es diferente al lenguaje político con un diputado, con un senador. Entonces, posicionar temas importantes en Consejo General fue aprender también ese otro lado de la comunicación, ¿no? Entonces fue interesante. Recuerdo que yo dejé inmediatamente el 2006, yo entré como en 2008-2009 a ser consejera, entonces me acababa de tocar el recuento de votos y a aquel estado de la República, Colima, al que me comisionaron, me nombraron para hacer el recuento, pues yo recuerdo que estábamos en julio, más o menos, haciendo el recuento, un calor infernal, y curiosamente me percaté que las boletas, pues obviamente en ese entonces se votaban con crayola. Entonces, al hacer el cierre de la boleta en un lugar tan caliente, pues se hacía un sello de agua. Ese fue parte de la conflictiva que hubo con los partidos políticos. Ah, no, pues mi voto está abajo, no, pues el mío está arriba. Era notoria la diferencia, ¿verdad? A simple vista, en donde está la marca del crayol y la marca de agua que se hace al cerrar. Entonces, claro que cuando yo llego a consejera, lo primero que advierto cuando integro la Comisión de Organización Electoral es quítenme el crayol, que ha generado mucho problema. Hagamos algo. Entonces, claro que ha uno aportado de la experiencia que otros nos han dado y la misma vivencia en la historia, pues me tocó aportar eso, me tocó, yo fui con la intención deliberada de posicionar el código de ética, logré hacerlo con consulta a las bases, no fue nada impuesto, con consulta al contralor interno de la propia institución, con consulta a todos los consejeros. He de decirle que fue votado por unanimidad, bueno, salió azufre de esa, hablar de ética entre políticos, debería de ser, ¿no? Sí. Pero estuvo interesante, o sea, código de ética también me tocó posicionarlo, ni se diga la comisión de género. Lideré la primera comisión de género que me permitió posicionar temas como la licencia de paternidad, la modificación al estatuto del servicio profesional electoral para hacer más empática las relaciones ambiente, familia, trabajo. En fin, también fui presidenta de la comisión, no era comisión en ese entonces, sino de la unidad de transparencia y acceso a la información. Y me tocó en ese grupo con los partidos políticos, pues teníamos que hacer sesiones internas previas, no, eran públicas, pero antes del Consejo General. Y en ese entonces, cuando a mí me tocó hablar de ello, estábamos hablando, yo creo que 2011, 2012, posicionar por primera vez el comprometerlos
a transparentar su padrón de militantes. Entonces también me tocó posicionar ese esquema. Y bueno, hay muchas anécdotas, muchísimas, buenas, malas, tristes, fuertes, afables, de mucha experiencia. Lo único que sí digo es que haber integrado, somos pocos los que, en mi momento fui la única, pasar del Tribunal Federal a un organismo constitucional autónomo como es, en ese entonces era y ahora es el instituto que califica la elección, fue una experiencia de vida interesante. Haber posicionado temas a nivel nacional, donde dices, yo fue mi granito de arena, ¿no? Es una enorme satisfacción y una enorme experiencia, aprendes mucho. Muy interesante, doctora. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad de nuestro sistema democrático actual? A ver, en ese entonces lo dije, integré la comisión del voto electrónico, hablar de inteligencia artificial que ya llegó para quedarse, nos tuvo que aplanar una pandemia para entender la importancia de la inteligencia artificial, de las telecomunicaciones, ya llegó para quedarse. Hay que anclar a las autoridades en la inteligencia artificial, el expediente electrónico. Sí, el Tribunal Electoral ha hecho mucho, ha avanzado, pero ha avanzado hacia el interior, es decir, a facilitarse él mismo las telecomunicaciones, pero todavía andan en el ciberespacio los justiciables. ¿Cómo pueden presentar sus promociones sin tener que ir a la ventanilla de la oficialía de partes? El voto electrónico. No es posible, a mí me tocó, estoy hablando del 2012. Sí. Me tocó llamar a nivel internacional técnicos del voto electrónico, ir a Argentina como observador electoral para la primera puesta en marcha de sus urnas electrónicas, haber ido a Colima a Coahuila, perdón, para también ver cómo iba su puesta en marcha de un esquema de prueba piloto, ¿verdad?, de su voto electrónico. Hoy se van a implementar el voto electrónico en algunos distritos. En la Ciudad de México ya se hizo también, pero seguimos con una resistencia. Entonces, ¿cuáles son esos espacios de oportunidad? Pues obviamente la inteligencia artificial lo veo como una fuerza, ya llegó para quedarse y seguimos con unas grandes resistencias. Entonces, yo vería eso. Otra oportunidad, veo que en enero 26-27, si no mal recuerdo, salió ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, por fin, después de 7 años de omisión legislativa, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Yo siempre he sido partidaria de la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación, la amigable composición, antes de agarrarnos a los moquetes judiciales, ¿no? A pesar de haber abrevado muchos años como inclusive haber llegado a la magistratura federal. Creo que nos debemos ese diálogo como ciudadanos, nos debemos esa oportunidad de comunicación entre nosotros. Entonces, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y ahí voy a dejar la inquietud, acaba de ser publicada y en enero. Y viene de un mandato constitucional del artículo 73 que le exige al Congreso legislar en mecanismos, emitir una legislación a nivel nacional en mecanismos alternativos de solución de controversias. Y dice, punto y coma, salvo la materia penal. Entonces, la materia penal, ¿por qué? Pues porque ya tiene la suya. Pero esas salvedades nada más en materia penal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ley general, es mi pregunta. Y de hecho, tú que me has invitado a escribir en Axis, precisamente mi participación este mes fue esa, sobre
¿qué vamos a entender de esa ley? ¿Nos vincula? ¿No nos vincula? La ley en los transitorios dice, en tanto el Congreso, porque tiene una reserva de ley, en tanto el Congreso emita las adecuaciones a todas las leyes. ¿Cuáles son todas? Pues mercantil, las cuestiones escolares, la civil, la familiar, la administrativa, la electoral. O sea, ¿por qué lo vamos a excluir si la Constitución nada más excluye la penal? Entonces, en tanto se hagan las adecuaciones, entiendo, en tanto se reforma la ley de partidos, porque ya tenemos la justicia alternativa, los MASC, en materia electoral, en justicia interpartidaria, la tenemos también en justicia comunitaria, la tenemos también en la laboral, allá en el Servicio Profesional Electoral, está la mediación como un esquema de solución de controversias laborales electorales con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, esas vetas de oportunidad, abrirlas a cuestiones políticas, es decir, a nivel internacional, los observadores electorales, los visitantes extranjeros también hacen una labor interesante de mediación, de conciliación, ¿por qué no generar esa experiencia de quienes han tenido todo este background exclusivamente en materia electoral para lograr que se comuniquen la vida interna de un partido político, que una candidatura que quieren que sea otra, etcétera? Esos intereses políticos son negociables y hacerlo desde una perspectiva de comunicación más que de recursos, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera, o sea, inteligencia artificial, mediación, justicia alternativa y todo lo que tiene que ver con parlamento abierto también yo lo haría. Si en sus manos estuviera una reforma, ¿qué propondría? ¿Qué propondría? Primero, yo propondría el control previo de constitucionalidad. Para mí, el control previo de constitucionalidad, que ya está a nivel local y que otros países lo tienen, permite que no se politice, no se judicialice tanto la labor legislativa. Es decir, dentro del Congreso, en sede del Congreso, haya la posibilidad de que consulten a la Corte para que emita una opinión, no es vinculante, pero emite una opinión respecto de un dictamen que va a ser aprobado en pleno. Entonces, hagan de cuenta, yo soy alumna, tengo de tarea una tesina, pero puedo consultar a mi maestra, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿voy bien? ¿No voy bien? ¿Qué opinas, no? Y entonces, pues la maestra, oye, pues pues sí, quítale, ponle, hazle y deshazle. Y entonces yo veo, no, pues el criterio de mi maestra no me gusta, no, yo le voy a decir, la voy a tratar de convencer. Entonces yo opino de esta manera. El legislador es ese. Él, en su soberanía, emite las leyes que considere que así son y deben ser. Pero puede consultar a quien va a evaluar la parte de fundamentación, va a motivar en caso de que llegue después un recurso. Primero le pide una opinión y entonces la Corte puede decir, mira, para que pueda ser legal lo que tú estás diciendo, primero tienes que hacerlo en comisiones, tienes que darlo a conocer en la Gaceta correspondiente, tienes que notificarlo previamente al debate en pleno, no le cambies el orden del día en el último round ni a las 4 de la madrugada, no cometas violaciones intraprocesales y sale perfecto tu ley. Y además, en el fondo, mira, hay un artículo constitucional, tenemos estos tratados internacionales, y entonces aporta. Y el legislador dice, bueno, voy o no voy. Yo legislaría el control previo de constitucionalidad como punto número 1. Y dentro del ambiente electoral hubo una iniciativa, se mandó a la congeladora,
es muy difícil que se autolegisle el Congreso, se autorregule, pero la ley orgánica del Congreso, Muñoz Ledo, si no mal recuerdo, fue su iniciativa, propuso cosas muy interesantes, que dejara de ser orgánica y se convirtiera en una ley interna del Congreso, no nada más orgánica, que regulara internamente cómo debía el Congreso participar en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y Parlamento abierto. Y propuso medidas interesantes de Parlamento abierto. Entonces, la democracia deliberativa falta abrirla y regularla, y el Parlamento abierto en consecuencia. Yo pondría esas dos dedos sobre la llaga. Qué bien. Y finalmente quisiera preguntarle, ¿cuál es su percepción de las instituciones electorales en este momento? Vaya pregunta, hoy. Estamos hablando del 2024, después de un eclipse, una pandemia, después de un eclipse, que no se va a volver a repetir sino hasta dentro de 30 y tantos años. Déjame decirte que el anterior eclipse a mí me tocó vivirlo en el tribunal. En el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pero ahí sí se oscureció todo en México, y hasta empezaron otra vez a cantar los gallos y todo. Y estábamos en Hamburgo y se oscureció completamente pues el mundo, esa parte, ¿no?, que nos tocaba. Entonces, volver a vivir otro, pero no con esa intensidad, porque ahora fue en Mazatlán, ¿no? Pero bueno, un día después del eclipse y después de una pandemia, veo que después de toda esta vida que de tantos años, 36 años, pues del 86 a hoy, pues ya cuántos años son, ¿no? Por lo menos 36, ¿no? Veo instituciones consolidadas, veo instituciones fuertes, veo instituciones que inclusive, déjenme decirles, que cuando fui consejera, algo que me fue motivo de orgullo fue haber ido al Líbano en asistencia técnica, porque ese país solamente pidió que fuera México, porque consideraba, primero, la neutralidad de México. Segunda, el alto nivel de democracia formal, es decir, sólidas sus leyes, sus instituciones, y no íbamos a imponer todo, sino a cómo ellos querían escucharnos, cómo habíamos logrado dejar atrás la Secretaría de Gobernación y a ciudadanizar los órganos que organizaban y calificaban y judicializaban lo político y lo electoral. Entonces, ir al Líbano en asistencia técnica, porque México da eso a nivel internacional y lo sigue dando, no hay que perder eso de vista. Internamente, pues a lo mejor la ropa sucia se lava en casa y bueno, no se valora tanto lo que a nivel internacional ven. Entonces, me gustaría una mayor comunicación entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, una comunicación que haga fluir las relaciones, porque todos tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer imperar la Constitución, que la legalidad de los actos estén basados en ello, todos los actos de los sujetos regulados. Entonces, yo veo fuerza en eso. Lamento haber conocido iniciativas en donde se quiere pasar por alto y están afectando al Poder Judicial Federal desde la cabeza hasta los pies, es decir, no voy con que se vote para la elección de ministros, magistrados y jueces de ninguna manera. Si a mí me hubieran dicho, oiga, para designar la magistrada, vaya y haga campaña, pues voy a decir, obviamente no. Perdón, yo pasé un concurso de oposición tan fuerte como para que ahora haga campaña, ¿no? No sé, no está en mí. Pero también me duele que en los OCAS, organismos constitucionales autónomos, se pretenda desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. No puede ser. Entonces, ¿pero por qué? Mi preocupación es, ¿qué han hecho para que les tengan tanto, para que no es miedo, simplemente los tengan en el target, ¿no? Sí. Yo creo que han hecho su labor. Revisar la constitucionalidad de los actos de la autoridad.
Pues claro que a las autoridades les molesta un órgano que revise la constitucionalidad y la legalidad. Pero recuerdo a don José Luis de la Peza, muy bien, don José Luis de la Peza, que inclusive sigue estando su nombre en el auditorio del Tribunal Electoral. Sí. Él decía, yo quiero que llegue el día en que el Tribunal Electoral desaparezca. ¿Y por qué? Porque ese día quiere decir que vamos a tener un nivel tan alto de democracia que no vamos a necesitar una autoridad que venga a judicializar las diferencias. Entonces, si queremos desaparecer a una corte, si queremos desaparecer a una institución que tiene que transparentar y que busca la transparencia de la actuación de las autoridades, es porque nosotros como sociedad, nosotros como instituciones en lo general, estamos trabajando tan bien que no pues ya hay telarañas en las instituciones porque no van a demandarnos. Lo hacemos tan bien que no se necesita un tribunal. No se necesita, lo hacemos por sí mismos. Entonces, ¿qué es eso? Perdón, llevo mi cántaro al agua, ¿no? Estar habilitados en diálogo, en negociación, mediación, conciliación, arbitraje. Si logramos reconstruir el tejido social, entonces adelante. Como ciudadanos no necesitaríamos de nada, ¿no? Así decía don José Luis. Espero vivir para contarlo, de que no haya tribunal electoral. Y yo me quedé, pero me lo explicó, cosa que ya está explicado, Sí. ¿Por qué no? Eso es lo que yo veo. Yo veo sólidas instituciones, muy fuertes, pero pues están en el ojo del huracán. Entonces, apelo a que se aprecien, no en este momento, sino todo hacia atrás, todo lo que de tal manera hemos construido y me catalogo entre ellos, porque haber vivido en un momento en donde era gobernación la que organizaba una elección, a que se constituyera un órgano ciudadanizado como el Instituto Federal Electoral, el propio Tribunal de lo Contencioso Electoral, en esta teoría del sapo del legislador, fue un tribunal, después le injertaron, después y lo hicieron Tribunal Federal Electoral, pero ya teníamos presupuesto de la Cámara de Diputados. Después le injertaron que venían magistrados del Poder Judicial Federal en una sala de segunda instancia. Ahí estuvo Margarita Luna Ramos, estuvo Juan Silva Mesa, estuvo varios que fueron después ministros de la Corte, ojo, qué interesante. Pero injertaron ese Tribunal Federal Electoral, le pusieron un injerto en una sala de segunda instancia con magistrados que venían del Poder Judicial Federal. Y después, yo le llamo la teoría del mercurio, quienes jugamos con mercurio roto, ¿verdad? Un termómetro roto y el mercurio, el enorme Poder Judicial, le acercan uno pequeño, entonces aquí al Tribunal Electoral le injertan la sala de segunda instancia y entonces hace que esto se subsuma y después es el Poder Judicial Federal. Es Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, pero sigue estando la bolita aquí. No nos han... Ese es el siguiente paso que lo veo venir del legislador. Que el Poder Judicial Federal, ahora sí, ya no sea una materia aislada, y ya platicaremos en otro momento, pero ya lo he escrito sobre ello, ¿no? Pero para allá vamos. O sea, yo lo veo venir, quienes nos ha tocado ver el antes, el durante y el después, no podemos cerrar los ojos a eso. Doctora Macarita Elizondo Gasperín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces Fundadoras. Muchísimas gracias a todas, a todos que nos siguen y no se pierdan el siguiente capítulo de Voces Fundadoras.